Y vamos a esta hora a establecer contacto en Buenos Aires, Argentina, con Julio Gambina, analista internacional, doctor en Ciencias Sociales y profesor en Economía Política. Señor Gambina, muy buenas tardes, buenas noches para usted. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Un poco para entender, en base a estos resultados, cuál sería el reto que tendría el próximo presidente de Argentina, viendo datos, por ejemplo, como la inflación en el 2014 cerró en 23,9%, esto según cifras oficiales claramente, porque las consultoras privadas elevaban esta cifra hasta el 38,5%. La economía argentina, 3 años sin crecer, un índice de pobreza, tampoco se conoce con exactitud el porcentaje, pero se habla por encima del 20%. Cifras sin duda que muestran la cantidad de frentes abiertos que tiene el nuevo presidente por delante, los retos que tiene. ¿Cuál cree, a su parecer, sería el principal reto que tiene este nuevo mandatario que será elegido, un nombre que conoceremos en los próximos minutos? Bueno, son muchas las incógnitas. Lo primero que va a tener que hacer el nuevo presidente es elaborar bien el diagnóstico de este triunfo. Hay que pensar que en las elecciones del 25 de octubre sacó 3 puntos menos que el candidato oficialista, con lo cual este balotaje está expresando algunas cuestiones políticas muy distintas de las que se expresaron hasta hace muy poquito, el 25 de octubre. Digamos que este 54% que obtiene hasta ahora no solo son votos propios, sino algunos votos prestados de crítica al oficialismo actual. Y por lo tanto, Mauricio Macri, si termina con esta proyección y es electo presidente, va a tener un desafío muy grande. Yo creo que de aquí hasta el 10 de diciembre se van a aceitar los mecanismos para ver cómo se arma el equipo de gobierno. Piensen que la coalición de partidos que gana no es solo el partido de Mauricio Macri, sino que hay otros partidos que tienen gobernadores, legisladores, senadores, y por lo tanto habrá que tener un equilibrio de lo que representa la coalición Cambiemos, y entre los votos prestados están nada menos que los que votaron a quien salió tercero en las elecciones presidenciales de octubre, que es Sergio Massa, que en su momento obtuvo nada menos que 5.500.000 votos, y por lo tanto puede pensarse en algún tipo, más allá de la coalición triunfante, en algún tipo de alianza con lo que se conoce como peronismo disidente, que es lo que representa el partido de Sergio Massa y algunos otros gobernadores de provincias. Recién ustedes hablaban de los importantes datos del triunfo de Macri en Córdoba, y Córdoba está gobernada por el peronismo disidente. No se olviden que el kirchnerismo oficialista es parte del gran conglomerado que representa el peronismo, y por eso la complejidad de este resultado electoral. Sin dudas que el tema inflacionario es un tema muy, muy delicado, o para decirlo mejor, el tema de los precios, y hay varios precios que preocupan y están en la discusión concreta de la Argentina. Uno, quizás el que más prensa tiene, es el precio de la divisa, el precio del dólar. Ustedes saben que hay restricciones para la compraventa de divisas en la Argentina, y por lo tanto hay especulación en torno a la cotización de la divisa. Por eso la política cambiaria del gobierno, y asociado a la cambiaria, la política monetaria, son temas claves de mucho interés. Pero también preocupa e interesa mucho el precio de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, normalmente en diciembre en la Argentina empiezan los debates sobre el salario de los docentes. Las clases empiezan en marzo, y normalmente entre diciembre y febrero se discuten en paritarias cuánto tiene que ser la actualización salarial de los docentes, y hablamos de docentes de escuelas primarias, secundarias, de nivel terciario y universitario. Involucra
a una masa gigantesca de trabajadores de la educación, que además es uno de los gremios por tradición, trayectoria, más combativo de la Argentina. Y una de las amenazas que en general aparece es el no inicio de clases, que es un tema que preocupa al conjunto de la sociedad. Por eso no es solo cuál será la política cambiaria y el precio de las divisas, del dólar especialmente, sino también cómo se resolverá la actualización, lo que arrimaban algunos asesores o sectores vinculados a Macri en la campaña electoral, era la posibilidad de pensar un pacto social entre empresarios y trabajadores para intentar frenar la escalada de precios. Ahora, una de las incógnitas que viene transitándose en la Argentina en estas horas es si ese pacto social tendrá vigencia a partir del 10 de diciembre, a partir de enero, de febrero, o si en este tramo que queda desde hoy, 22 de noviembre, hasta el día de la asunción del presidente, el 10 de diciembre, va a haber alguna manifestación en profundización de la escalada de precios, ya que en estos días se han visto algunos movimientos al alza de algunos precios, previendo posibles devaluaciones que han estado sugeridas o anunciadas en el debate electoral. Con lo cual el tema precios, el tema inflacionario es un tema bien complejo. Además, como ustedes señalaban, hay mucha desconfianza en la medición de los precios, con lo cual otra de los desafíos que está planteado es qué instrumentos, qué políticas se va a establecer para normalizar la situación del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Piensen ustedes que desde enero del 2014 rigen nuevos indicadores de la contabilidad nacional, especialmente de los precios, en un acuerdo Argentina-Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario, que tendría que haber dado un dictamen a comienzos de este 2015, postergó su opinión esperando precisamente esta elección, la asunción del nuevo gobierno, y es muy probable que el Fondo Monetario establezca una opinión sobre cómo evoluciona la contabilidad nacional, el registro de las cuentas nacionales, especialmente la evolución de los precios, muy probablemente en el primer trimestre del próximo año 2016. Con lo cual la cuestión de qué hacer con la inflación, qué hacer con los precios, es un tema que preocupa, imagino, a las nuevas autoridades, pero sobre todo al conjunto de la población, porque la historia argentina, cuando se ha hablado de pacto social, en general los pactos empiezan cuando ya se ha desarrollado la escalada de precios y en todo caso el costo de esos pactos sociales los terminan pagando la mayoría de la población que vive de ingresos fijos. No solo estoy hablando de los trabajadores en actividad, sino también de los trabajadores pasivos en la Argentina. Los pasivos nacionales, los jubilados nacionales, son más de 6 millones de personas y el grueso de esos 6 millones de trabajadores jubilados perciben un ingreso mínimo que está en el orden del 40% de satisfacer las necesidades mínimas que tiene una persona mayor en la Argentina. Y con un dato grave, incluso estadística oficial, de que 1/3 de los trabajadores en la Argentina están en situación irregular, o sea que no tienen seguridad social. Y en general el ingreso de los trabajadores irregulares, que no tienen seguridad social, los trabajadores informales, los trabajadores no regularizados, tienen ingresos que están por debajo del promedio salarial de los sectores regularizados. Con lo cual la inflación es un tema muy importante de agenda, y creo que otro de los temas económicos trascendentes es el tema del endeudamiento. Argentina tiene una situación de juicio con sentencia en firme en Estados Señor Unidos.
Sí, lo escucho. Bien, ese es Julio Gambina, analista internacional, doctor en Ciencias Sociales y profesor de Economía Política. Quiero agradecerle que haya compartido estos minutos con nosotros.